Para comentar, ¿no?, este día tan trascendente, importante, ¿no?, donde en realidad se da el punto de partida al gobierno de Martín Vizcarra, presidido por Martín Vizcarra, le damos la bienvenida al ex vicepresidente de la República, Máximo San Román. ¿Cómo está, Máximo? Gracias por estar con nosotros, muy amable de su parte. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. En este día tan importante, primero, las coordenadas. ¿Máximo San Román es asesor del presidente Martín Vizcarra? Aún no. Aún no. Sí, pero sí tenemos una amistad, hemos trabajado juntos mucho tiempo, pero supongo que este cargo que le ha tocado asumir con muy poco tiempo ha confiado plenamente en las personas de su entorno y han hecho el gabinete, hecho algunas sugerencias, pero... ¿Ha conversado con usted previamente? Hemos tener conversado y también nos hemos whatsappeado, ¿no es cierto? Muchos mensajes, sí. Así que han compartido todas estas listas, algunas de ellas de ficción que hemos visto también en esto. Ha habido mucha rotación y mucha... Bueno, porque usted fue asesor pues de Pedro Pablo Kuczynski. Consejero. También. Consejero. Sí. Consejero. Y ahora, bueno, se abre esta nueva etapa. ¿Le gusta el resultado final del gabinete? Yo estoy con mucha ilusión de que sea un gabinete, como se ha presentado, sin mucha participación de partidos políticos, pero sí con mucha independencia y mucho profesionalismo. ¿Eso es bueno o malo? Porque por un lado lo que se decía es que Kuczynski pecó en exceso, ya sea de la tecnocracia o, vamos a decirlo así, del poco peso político, más que el tecnócrata. Y ahora lo que vemos en este gabinete no es exactamente figuras conocidas de la política, con excepción de repente de Salvador Heresi, que tiene también su propio predicamento. ¿Cómo observa usted ese? ¿No hay un déficit de política en el gabinete? Yo creo que podemos Villanueva observar fácilmente cuando el presidente Pedro Pablo hace un cambio de ministros y por sugerencia de la presidenta del Consejo de Ministros introduce en el gabinete militantes apristas. Ellos que entraron a los ministerios hicieron lo que hizo el APRA, descabezó a todos los organismos, no se permitió la transferencia de un organismo a otro organismo independiente que tiene cada ministerio y se descontinuó muchos proyectos. Creo que eso es lo que se ha evitado en este caso con el presidente Vizcarra. ¿Cómo cree que se va a relacionar este gabinete entonces con los actores políticos? ¿O la idea es que no se relacione mucho, es alejarse un poco del factor legislativo? Va a haber una coordinación estrecha con el Congreso principalmente. Hemos visto y escuchado expresiones muy halagadoras en el sentido de que se le prestará todo el apoyo necesario para que esta gestión tenga éxito de parte del Congreso. Esperemos que se destraben los obstáculos que aún no se discuten, que son trascendentales. Por ejemplo, el principio de autoridad se ha perdido en el país. Simplemente cualquier ciudadano puede hacer lo que le da la gana. Imagínate una propiedad que esté cerca de la ciudad o un centro poblado, empieza a lotizarlo a su libre albedrío sin consultar con el planeamiento que tenga el municipio, y el municipio, lógicamente, al enterarse de esto, reclama y sanciona. Este otro señor pasa al Poder Judicial, el Poder Judicial ampara al propietario y el señor hace lo que le dé la gana. Eso se hace con urbanizaciones, con edificaciones. Hay zonas que no se puede edificar más de 4 pisos, a alguien se le ocurre, voy a hacer 7, y el municipio hace todos los esfuerzos para pararlo y no encuentra respaldo. ¿Cómo? ¿Dónde se recupera el principio de autoridad en el país? ¿Cómo a partir de esta conformación de este nuevo gabinete podríamos ver por ese lado una recuperación del principio de autoridad? Yo creo que se tiene que limitar los recursos de amparo. O sea, el Poder Judicial, ahora, el Poder Judicial tiene que tener más celeridad. Además, los testigos no pueden convertirse en víctimas, tenemos que liberarlos. Ante hechos evidentes ya no puede someterse a que los testigos se acerquen a las comisarías o a los juzgados permanentemente y ellos solos, y en el frente de los delincuentes están con sus abogados, sus familiares y sus socios. ¿Heresi tendría que impulsar una campaña desde el Ministerio de Justicia? Porque finalmente estamos hablando de poderes autónomos. Yo creo, no, el Ejecutivo tiene que buscar un entendimiento con el Congreso, porque es un aspecto trascendental, la reforma del Consejo de la Magistratura. Usted había insistido antes en ese punto. Yo logré hacer conversaciones con todos los líderes de los partidos políticos y estaban de acuerdo, inclusive Fuerza Popular, que en ese momento estaba de presidente de la Comisión de Constitución, Miki Torres,
y él consultó con su jefatura, con los líderes del partido, y aceptaron. Y Keiko mismo, en la reunión que tuvo con el presidente, le dijo: el ingeniero San Román nos ha pedido este tema y nosotros estamos decididos a apoyar esta oportunidad. Usted es una suerte de personaje bisagra por su participación en el gobierno de Fujimori, si bien usted se opuso abiertamente al 5 de abril. A la dictadura, ¿no? sí. Siempre creo que tuvo algún tipo de lazos, de nexos, de repente, con ciertos sectores del Fujimorismo, y se esperaba probablemente que esta situación se remontara. Al final, Pedro Pablo Kuczynski fue presionado hasta la renuncia. ¿El gabinete de César Villanueva tiene la bendición, el acuerdo con el Fujimorismo? ¿Ha habido algún tipo de entendimiento? Los principales líderes han expresado públicamente que el gabinete Villanueva tiene que tener respaldo de parte del Congreso. O sea, tiene que haber un momento en que inclusive probablemente se pida delegación de facultades para que se puedan arreglar estos temas tan delicados que necesita arreglar. O sea, Villanueva pediría delegación de facultades. Y fíjate, hacemos históricamente lo que pasó. El 90, en nuestro país, lo recibimos quebrado. Un país paria, un país inelegible, un país de perro muertero. Se nega a pagar la deuda externa. Teníamos créditos aprobados en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, que estaban suspendidos porque este señor se negó a pagar la deuda. Entonces, Alan García. Alan García. Entonces, nosotros, al entrar, tuvimos afortunadamente la simpatía de los países más importantes y logramos juntar 1.200 millones de dólares para cumplir las obligaciones rezadas con el Fondo Monetario. De esa forma logramos reinsertar a nuestro país en la economía mundial. Y justamente el 5 de abril íbamos a recibir Bolonia, y el que habla, Bolonia como ministro de Economía y yo como vicepresidente, en República Dominicana íbamos a recibir los primeros 550 millones de dólares que estaban destinados a arreglar las carreteras de nuestro país que estaban destrozadas. Pero Fujimori tomó otro rumbo, evidentemente. Tomó otro rumbo, se suspendió porque, lógicamente, el contexto internacional reclamó que a un proceso dictatorial no se podía desembolsar el crédito mientras no se elija un régimen democrático. Pero la apuesta de las facultades era viable en ese momento. Las facultades delegadas era viable para que el Ejecutivo pudiera andar. Si lo trasladamos ahora, ¿por qué las facultades serían necesarias para un gabinete como el de Villanueva? Porque hay temas delicados que no se pueden... Como el que usted acaba de mencionar. Claro, eso hay que arreglarlo, hay que tomar el toro por las astas. Son decisiones políticas que hay que hacerlo por interés nacional. Y cuando se antepone el interés nacional, todos tenemos que estar unidos. Hay sectores que están reclamando las reformas que de repente perdieron aire durante el breve gobierno, lamentablemente, de Kuczynski. ¿Ese aire se puede recuperar, cree usted, en lo que le queda de gobierno a Vizcarra? En esto se supone 3 años y pico. ¿Deberían apuntar a reformas? ¿Vizcarra debería apuntar a reformas? ¿Usted se lo ha recomendado? ¿Ha podido conversar de ese tema? Yo creo que lo que necesitamos es un líder que convoque primero a las autoridades locales y regionales, que ya se inició con Pedro Pablo, recuerdas que por primera vez los gores y las reuniones con los alcaldes en las diferentes macroregiones. O sea, es un intento de buscar articular las decisiones de los gores con el gobierno central, porque antes ni los recibían, había un elemento coordinador de los gobiernos regionales que no tenía tanta performance. En este momento ya se estaban haciendo inclusive el seguimiento del cumplimiento de los compromisos que adquiría el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Hoy Yamila Osorio, la gobernadora regional de Arequipa, reclamaba que durante los 4 años que ella ha estado en el puesto ha tenido que ver 3 presidentes de la República, con, digamos, los retrasos que esto implica también en un estado como el peruano. Las autoridades regionales no es que estén exultantes con esta situación, ellos están reclamando mayor celeridad. ¿Por dónde va a ir eso en el gabinete Villanueva? Ahí lo que se tiene que ver es que, lastimosamente, no todos los gobiernos regionales han respondido a la altura de la confianza depositada por sus electores.
hay muchos cuestionamientos. Tenemos muchos gobernantes regionales presos y muy comprometidos y enjuiciados. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros hemos recibido de la población, de los sectores organizados, de los sectores de las regiones, clamar por la participación del gobierno regional, del gobierno central, en vista de que el gobierno regional no está cumpliendo adecuadamente con lo que han recibido de encargo de Para ir terminando, retos inmediatos para el ministro de Economía, David Tuesta. La inversión pública, el desplome continúa, ¿no? Cuando se pensaba que se salía del hueco, pues bueno, seguimos, ¿no?, en este hueco donde sabemos que la inversión pública le manda también un mensaje a la inversión privada y eso tiene un efecto realmente dramático. Y el tema tributario. La presión tributaria está en menos de 13%, está en 12 y pico por ciento. ¿Qué se está conversando en el gobierno para salir de este entrampamiento? Hay un gran sector informal que tenemos que hacer que participe legalmente. Y una forma que yo lo planteé al presidente y a los ministros de Economía sucesivos, desde Alfredo Torne, es que la única forma de atraer a la formalización a los pequeños microempresarios y pequeños y medianos es el acceso al crédito. Es importantísimo. Entonces, hemos hablado con los bancos les sobra plata, las cajas de ahorro también les sobran plata, pero lo que pasa es que los intereses que cobran por encima del 30 y 40% les es muy difícil cumplir en condiciones formales. Entonces prefieren ir al préstamo agiotista porque además las garantías que exigen no las pueden cumplir. Entonces la idea que lo propuse y lo aceptó el presidente y también finalmente el Ministerio de Economía es fortalecer los fondos de garantías. Entonces no es el Estado que garantiza, sino un fondo. En este caso, el Fondo de Garantías, que es FOGAPI, tenía 70 millones, lo íbamos a poner a 550 millones de soles. Y finalmente se consiguió 1.100 millones, pero pasó a COFIDE. Y en COFIDE, que es otro organismo también grande, al tamaño de un elefante, se ha entrampado y ha pasado un año y esos recursos lo tienen y no canalizan ni para créditos ni para garantías. Entonces, lo que va a proponer, en todo caso, al presidente Vizcarra, es fortalecer el Fondo de Garantías, permitir el acceso al crédito previa formalización para los pequeños empresarios. Y eso estoy seguro que va a dinamizar la economía de nuestro país. Próximo a ser consejero, entonces, de nuevo, Máximo San Román, ¿no? Consejero presidencial, así lo podemos... Yo no necesito presentar. Un cargo, además el cargo que tenía con Pedro Pablo era un cargo ad honorem. Sin embargo, es muy importante la función de estar en Palacio para poder apoyar a los ministerios. El Ministerio de Agricultura hemos hecho una revolución, hemos encontrado un ministro muy permeable, además que captó ideas. Estábamos, te imaginas, fíjate, en época de sequía se entregan pacas de heno para las llamitas, las alpacas. Y esto es un desastre, hermano. No dura ni para un día la alimentación de llama. Lo que hemos hecho ahora, con ese poco recurso que había, sembrar alfalfa en altura. Hay una alfalfa que crece a 4.500 metros del nivel del mar y crece muy bien y no necesita riego. El año pasado hicimos la prueba con 1.000 hectáreas y con el presupuesto de 1.000 hicimos 5.000. Este año se ha conseguido el crédito, los recursos para 50.000 hectáreas. ¿Y sabes cuántas hectáreas tenemos en el país? 10 millones de hectáreas. Muy bien. Máximo San Román, muchas gracias. Dígale, por favor, a los ministros que nos vengan a visitar. Gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Está con nosotros también el congresista Clemente Flores de Peruanos por el Cambio. No se vayan.